Bienvenidos al sur de Francia. Yo soy Marce y me encantaría compartirles un pedacito de mi mundo. Vamos a explorar. La Riviera Francesa. Este rincón paradisiaco que solía ser el secreto mejor guardado de los europeos para vacacionar, pero que poco a poco se ha vuelto más popular para viajeros de todo el mundo. Estuvimos 6 días explorando pequeñas ciudades hermosas, disfrutando paisajes que parecen sacados de una pintura, probando comida deliciosa y contemplando el azul intenso del mar en una tranquilidad que hace que no quieras irte nunca. Aquí les comparto un poco de mi experiencia, ya que tuve la oportunidad de conocer algunos de los lugares más emblemáticos del sur de Francia. Espero que lo disfruten. Comenzamos en Lyon, que técnicamente no está en el sur de Francia, pero fue una parada intermedia. Para muchos, esta es simplemente la segunda ciudad más grande de Francia. Pero para los amantes de la buena comida como yo, Lyon es mucho más. Es un santuario culinario y por eso no quería dejar pasar la oportunidad de conocerla. La Place du Terreau nos recibe rodeada de historia. En el pasado fue un lugar de ejecuciones públicas. Hoy, con sus cafés y terrazas, es el alma animada de la ciudad y un sitio perfecto para admirar su arquitectura. En esta misma plaza encontramos la Fuente Bartholdi, obra del mismo escultor que creó la Estatua de la Libertad. En ella se muestran caballos desbocados que parecen cobrar vida bajo el agua, pero desafortunadamente cuando fuimos estaba vacía. Atravesamos el Pont de la Fouille, un puente de hierro construido en el siglo XIX que une las dos orillas del río Saona y nos regala una postal de las fachadas coloridas del viejo Lyon. En el barrio de Saint-Paul, el tiempo parece haberse detenido. Sus calles empedradas y edificios antiguos cuentan historias de comerciantes viajeros que pasaron por aquí durante siglos. Entramos así al viejo Lyon, patrimonio de la humanidad, famoso por sus travaux o pasajes secretos y por su encanto medieval. Ahí recorrimos tranquilamente sus calles llenas de tiendas, balcones con flores y restaurantes tradicionales. Vimos la Catedral de San Juan Bautista, única por su mezcla de estilos gótico y romántico, y su reloj astronómico del siglo XIV. Aprovechando que teníamos hambre, decidimos comer en Daniel et Denis, un tradicional bouchon lyonnés donde probamos la esencia de la gastronomía local. Platos abundantes, sabores auténticos y un ambiente acogedor. Con la panza llena y el corazón contento, regresamos al hotel a descansar un rato. Que por cierto, recomiendo mucho este hotel, ya que fue el más espacioso en todo nuestro viaje en Francia. Ya en la noche, decidimos buscar algún barecito para tomar algo y nos encontramos con esta joya. Estaba lleno, lo que es buena señal. El ambiente es muy animado, la comida está rica y hay una gran variedad de cervezas de barril y sidra. Fue la manera perfecta de concluir el día.
Tomamos el histórico funicular, uno de los más antiguos del mundo aún en funcionamiento, para llegar a la colina de Fourvière. Ahí visitamos la Basílica de Notre-Dame de Fourvière, conocida como la protectora de la ciudad. Esta basílica mezcla estilos romántico y bizantino. Desde su explanada tienes una vista panorámica de todo Lyon. Llegamos a comer a otro bouchon, que es más pequeño y casero. Solo tenían 2 opciones en el menú, pero todo estaba exquisito. Nos dirigimos al Duc de Nemours, un antiguo teatro en ruinas que nos recuerda que Lyon fue una importante colonia romana. Aquí aún se celebran espectáculos al aire libre. Después de bajar nuevamente en el funicular, fuimos a la Plaza Bellecour, una de las plazas peatonales más grandes de Europa, presidida por una estatua ecuestre de Luis XIV y su clásica rueda de la fortuna. Sin nada más en el itinerario, nos dedicamos a caminar por las bellas callecitas de Lyon y el delicioso olor a pan recién hecho me llevó hasta esta tienda, Prali, que al parecer es muy popular. Compré un praline y como catadora profesional de pan, doy mi sello de aprobación. También me encontré con esta impresionante joya, el mural de los leoneses célebres, que representa un viaje a través de la historia de la ciudad y rinde homenaje a más de 30 personajes, tanto históricos como contemporáneos, que nacieron o dejaron huella en Lyon, como por ejemplo los hermanos Lumière, el autor del Principito o el emperador romano Claudio. Y así nos despedimos de esta bonita ciudad. De Lyon viajamos hacia Niza, la joya de la Costa Azul. Nuestra llegada a Niza coincidió con el último día del famoso carnaval anual de la ciudad, por lo que encontramos un ambiente animado y a todos los locales paseando por las calles preparándose para el desfile. Comenzamos en la Plaza Massena, que está en el corazón de Niza. Rodeada de edificios color terracota y estatuas blancas que se iluminan al caer la noche, es un lugar lleno de vida. Aunque el Promenade du Paillon estaba cerrado por el carnaval, normalmente es un parque lineal lleno de fuentes y áreas verdes que une la ciudad con el mar. Nos dirigimos a la Plaza Garibaldi, donde se rinde homenaje al héroe italiano con una imponente estatua central. Caminamos por el Niza antiguo, que nos envolvió en un laberinto de sus calles estrechas y fachadas ocre bañadas por el sol. Llegamos a la Plaza Rossetti. La Catedral Basílica de Santa María y Santa Reparata brilla con su fachada barroca y un interior dorado.
pequeña, animada y rodeada por heladerías cercanas. Aquí probamos las famosas nieves de Azzurro. Hacía frío, pero valió totalmente la pena. Como dato, solo aceptan efectivo. Al caer la noche, disfrutamos del carnaval, que es pura alegría. La temática de este año fue el Rey de los Océanos, por lo que pudimos ver carrozas gigantes, disfrutar de la música y un ambiente familiar que contagia a todos. Para cerrar, se realizó la tradicional quema del rey en la playa, seguida de fuegos artificiales que iluminaron la noche, haciéndolo un momento verdaderamente mágico. Al día siguiente comenzamos con una agradable caminata recorriendo el Paseo de los Ingleses, una larga avenida que rodea la costa de la Bahía de Los Ángeles. Es un lugar imperdible, ya que puedes tener las mejores vistas del mar Mediterráneo. Subimos a la Torre de Landa para tener una mejor vista del puerto de Niza. Y después comenzamos la subida hacia la colina del castillo, pasando por su preciosa cascada hasta llegar al mirador que se encuentra en la cima y nos regala vistas inigualables. A solo 15 minutos en carro o una hora en tren, se encuentra este hermoso pueblo, conocido por sus fachadas antiguas que descienden en terrazas hacia el mar, creando una vista espectacular. Las aguas tranquilas y azules, junto con las casas y los barcos pesqueros, hacen de este lugar una postal viviente de la Riviera Francesa. De vuelta en Niza, caminamos un rato más por el centro y finalmente llegamos a un bar para descansar y contemplar la bonita puesta de sol.
La realidad es que aquí viene sobre todo turismo pues europeo, no es tan popular que venga gente de otros lados, porque generalmente cuando la gente sí tiene la oportunidad de ir a Francia pues va a París, pues o sea lugares como un poquito más conocidos, pero debo decir que realmente sí vale muchísimo la pena venir acá. Yo estoy aquí a inicios de marzo, entonces hace frío, o sea ahorita el sol está súper bonito. De hecho, es muy raro que no haya sol, entonces es una zona que, aunque sea invierno, realmente sí hay solecito, pero no es un clima bueno para poder entrar al mar, pues, o sea, o estar en la playita, lo cual lamento mucho porque a mí me encanta meterme al mar y todas las actividades acuáticas, pero pues ahorita la verdad es que no me animo. Pudiera, hay gente que sí se metió al mar y todo, pero yo soy muy friolenta, no me gusta, entonces no. Pero obviamente en una temporada pues más alta, que sí viene siendo pues más hacia el lado de verano, claro que está mucho más a gusto la temperatura, el agua y todo esto, pero el contra, como siempre, es que pues es temporada alta. No es una mala época, pero pues eliges tus batallas. Nuestra siguiente parada es Menton, la perla de Francia. Aquí se celebra cada año su famoso Carnaval del Limón, un festival único en el mundo. Este año el tema fue Viaje a las Estrellas, y las esculturas y carrozas parecían escenarios de ciencia ficción, pero hechos de cítricos. Recorrimos sus calles donde puedes encontrar todo tipo de productos hechos con limones. Limoncello, jabones, lociones, además de ropa y souvenirs con la típica imagen de grandes limones amarillos. Subimos la rampa Saint-Michel, esta escalinata histórica que conduce directamente hacia el corazón del casco antiguo. Desde aquí, la vista hacia el mar es tan perfecta que parece una pintura. Justo arriba de la rampa se encuentra la Basílica de San Miguel Arcángel, con su fachada barroca y su campanario que vigila la costa. En lo alto de la colina está el cementerio del Viejo Castillo. Este cementerio ofrece una de las panorámicas más bellas de la Riviera, con el Mediterráneo extendiéndose hasta donde alcanza la vista. Bajamos después por callejuelas estrechas, pasillos empedrados y rincones llenos de flores. Cada curva revelaba un nuevo encanto. Las vistas en Menton son francamente increíbles. Recorrer la orilla del mar rodeada del encanto de este pueblo tan orgulloso de sus tradiciones no tiene comparación. Y confieso que fue mi lugar favorito de todo el sur de Francia. Aprovechando que Menton se encuentra en la frontera con Italia, tomamos un corto tren que nos llevó a Ventimiglia, donde vimos una puesta de sol que parecía pintada con acuarelas.
Ese es un pueblo medieval colgado en lo alto de un acantilado. En la villa de Ese, cada piedra y cada arco cuenta siglos de historia. En su jardín exótico, los cactus y esculturas se mezclan con vistas infinitas al mar. Es un balcón al Mediterráneo. Perderse en las calles empedradas de Ese es parte de la magia. Puertas antiguas, paredes de piedra y pequeños talleres artesanales. Eso sí, se necesita tener un poco de condición física, ya que las subidas son empinadas y hay muchas escaleras. Descendimos por el camino de Nietzsche, un sendero que inspiró a este célebre filósofo. Es un camino empinado, pero con vistas hermosas que recompensan cada paso. Es un hiking sencillo y se puede recorrer también de subida, pero eso lo hace más pesado. Mónaco, uno de los países más pequeños y glamurosos del mundo, pero lo más importante, el país que nos dio a Charles Leclerc. Como dato curioso, cuando apenas cruzas la frontera y llegas a Mónaco, la señal de internet decide desaparecer. Pero no desesperes, si le das un momento, eventualmente regresa. Visitamos el icónico Casino de Montecarlo, una joya de la época bella, abierta al público antes de las 2 p.m. Nos dirigimos al Hercules Harbor, un puerto lleno de lujosos yates que parecen pequeños cruceros, rodeado de restaurantes y terrazas. El Museo Oceanográfico es un edificio majestuoso sobre el mar. Dentro alberga un acuario y algunas exposiciones de la marina. Es un lugar espectacular para los niños, pero puede ser una parada de paso para los adultos. Caminamos por los jardines de San Martín, un oasis de palmeras, esculturas y senderos, ideal para escapar del bullicio. Desde ahí puedes llegar a este mirador, que nos regala vistas hermosas del mar Mediterráneo. Llegamos al Palacio Princier, residencia oficial de la familia Grimaldi desde el siglo XIII, situado en una roca que domina todo el Principado.
Y justo bajando la colina se encuentra Quartier du Port, una zona encantadora que ofrece un camino en zigzag desde el palacio hasta el puerto, proporcionando un camino arqueado medieval con vistas pintorescas. Nos dirigimos a la calle Fairmont Harpin para ver la curva más famosa de la Fórmula 1, donde el interminable desfile de lujosos autos parecen bailar a cámara lenta. Y así, entre historia, el mar y paisajes de ensueño, terminamos este recorrido por la Costa Azul. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo video.